Ok, entonces, hermanos, no perdamos de vista en qué sentido quiero ir llevándolos a ustedes a que entendamos el libro de Josué. ¿Ok? Entonces, una de las grandes preguntas que se plantea este libro, voy a compartir la pantalla, tiene que ver con el aniquilamiento de toda esta población, estos pueblos, ¿no? Ahora, no es que eran grandes ciudades, no estamos hablando de ciudades como Buenos Aires o New York o qué sé yo. Estamos hablando de pequeñas ciudades-estado que estaban asentados a lo largo y ancho de lo que es la Palestina actual, ¿no es cierto? Pero que planteaban este hecho de la conquista que encontramos en Josué, plantea el punto de decir, Dios, Jehová, manda a que se destruya completamente a todos los cananeos. Ese fue la orden del Señor. El libro de Números, en el capítulo 33, versículo del 51 al 56, dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Recuerden, hermanos, cuando hablamos de lugares altos, Baal, que Baal se construía en lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo la he dado por heredad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A muchos daréis mucho por herencia, a otros daréis menos por herencia, dándole lo que cayere la suerte. Allí la tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis, y si no echareis, dice el versículo 55, si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros. Interesante, esta es una clave muy interesante. Bueno, si no echareis o no destruyereis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Entonces, ¿cuál era el tema principal de la conquista de Canaán? El botín, el número de muertos, el número de, de personas destruidas. ¿Cuál era realmente el sentido de esto? Y según el libro de Números, hay un propósito que tiene que ver con la idolatría, el culto cananeo, ¿no? El politeísmo y sus prácticas que ellos tenían, que evidentemente chocaban con los mandamientos y los decretos que el Señor nos había dejado al pueblo. Ahora, el libro del Deuteronomio dice en el capítulo 7, versículo del 1 al 5, volvemos a repetir, este es el pensamiento de la literatura deuteronómica. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y hayas echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, Jereseo, Amorreo, Cananeo, Ferseo, Heveo, Alamojebuseo, las 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Esa fue la orden del Señor, destruirlas del todo. ¿Por qué? ¿Por qué habría que destruirlas? Porque a Dios no le interesa la vida, porque a Dios no le importaban los cananeos, si finalmente son creación de Dios también los cananeos, o no, porque todos venimos del mismo hombre y de la misma mujer, y esos dos vinieron de la semejanza, de la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Esa sería la pregunta, ¿no? Dice, y los hayas destruido del todo, no harás con ellos alianza ni tendrás de ellas misericordia. Vemos a un Dios medio vengativo, ¿no es cierto? Pero, a ver, ¿este es realmente el propósito del libro de Josué, mostrar a un Dios inmisericordioso? No, no.
Dice, y no emparentarás, versículo 3, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, es decir, no tendrás mistura, no tendrás, cosa que no sucedió, hicieron todo lo contrario, ¿viste? Es como lo que sucede en la vida. Vos querés que alguien no haga algo, no le digas no lo hagas, porque va a terminar haciéndolo. ¿Mm? Versículo 4, porque desviará tu hijo de en pos de mí servirá a dioses ajenos. Ese es el tema central, hermanos. El tema central, ay, tengo ganas de adelantarme, pero no quiero. El tema central no tiene que ver, insisto, con botines de guerra, con mostrar a un Dios sin misericordia, sino todo lo contrario. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Deuteronomio 28. Si vos no haces lo que Jehová tu Dios te ha dicho, entonces estas maldiciones te alcanzarán. Dice versículo 5, Deuteronomio 7:5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de Aserá, la esposa de él, y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Cuál realmente, hermanos, era el sentido, no, de esto? Versículo 16, voy a leer el 16. Y consumirás a todos los pueblos de que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo, ni servirás a tus dioses, porque te será tropiezo. Ahí está la clave. Ahí está la clave, ¿no? Es decir, cuando nosotros vemos este tipo de indicaciones que aparecen en el Deuteronomio, que el redactor sagrado pone en palabra de Jehová, nosotros nos preguntamos como muchas personas, ¿cómo un Dios de amor puede ser tan cruel diciendo no tendrás de ellos misericordia? ¿Cómo se puede defender esta orden de Dios de decir, los destruirás y todo lo que tu ojo vea, ¿no es cierto? Deberás destruir. Y hay tres respuestas que podemos dar, hermanos, a esta situación. Primero, la primera respuesta. Es muy probable que estas órdenes tengan que ir en función del castigo divino sobre los cananitas. Miren, cuando nosotros miramos la forma en que Dios disciplinó a su pueblo, ¿cuál fue la causa por la cual el Señor disciplinó a su pueblo? ¿Porque a Dios se le antojó? ¿Porque Dios algún día despertó de mal humor y dijo, ahora los voy a castigar con plagas o los voy a castigar con exilios? Es un Dios sin misericordia que dijo, bueno, ahora tengo ganas de castigar a alguien, va a castigar a mi pueblo. No, no. Las formas en que Dios castigó a su pueblo, los motivos por los cuales Dios castigó a su pueblo, es porque estaban en idolatría. Ahora, si el Señor no tuvo miramiento para disciplinar a su pueblo acerca de la idolatría, tampoco lo iba a hacer con los cananitas. Entonces, los cananitas deberían, hermanos, recibir también su propia lección. ¿Por qué, hermanos? Porque recuerden que la gran historia que nosotros encontramos en el Levítico y que va a permear toda la literatura de la historia sagrada tiene que ver con la santidad de Dios. La santidad de Dios. La idolatría, hermanos, la prohibición de la idolatría no es un capricho de Dios, es porque atenta contra su naturaleza. Dios, hermanos, no tiene celos de ningún Dios. No tiene celos. Dios no impone su soberanía porque sea inseguro Dios. Dios es Dios y Dios es santo. Ningún Dios puede rivalizar con él, ninguno. Por eso algunos de los salmos dicen que la reunión de todos los dioses, Dios es el Dios de todos ellos, porque era el pensamiento que se tenía. Entonces, ¿no?
Los cananitas habían llegado al colmo de toda impiedad, maldad, inmoralidad. Insisto, no de sus formas de relacionamiento entre ellos como comunidades, como sociedades, sino más bien como sus maneras de expresar su religión, su fe, ¿no? Entonces, es muy probable, permitamos dar esta respuesta, que el Señor utilizó en este momento al pueblo de Israel como un instrumento de justicia para establecer a todas las naciones de la tierra que Jehová solo es Él y que Él merece la santidad de la vida, ¿no? Y por lo tanto estaría siempre Dios en contra de cualquier bruta y perversa inmoralidad de cualquier nación, de cualquier pueblo, en cualquier momento de la historia. ¿Ok? Tal vez Dios pudo haber usado otros métodos para poder disciplinar a esta tierra, a estos pueblos idólatras, ¿no es cierto? Pero usó a su pueblo para esta enseñanza y para demostrar a las generaciones futuras que Dios no puede tolerar, insisto, no por capricho, sino por su santísima esencia, la pureza de su ser. ¿Ok? Entonces, esta es una primera respuesta que nosotros podemos dar de esta orden que el Señor da, ¿no es cierto? Nadie puede estar por encima de la santidad de Dios. Segunda respuesta. Como hemos leído en los pasajes, hermanos, Dios da esta orden porque Él quería proteger a su pueblo de esta religión depravada y lo quería proteger de que ellos se contaminaran. Por eso dice el Señor, no lo hagan porque van a terminar siendo como ellos. Por eso necesitan quitarlos. Necesitan quitarlos. No porque eran malas personas, diríamos, sino porque sus prácticas religiosas atentaban contra la santidad de Dios, ¿no? Entonces, por eso leemos en este pasaje del Deuteronomio, capítulo 7, versículo 4, dice, porque si no desviarán a tu hijo y a tu hija para ir en pos de dioses ajenos. O sea, ustedes no van a tener la capacidad de resistir y entonces van a terminar siendo condenados a esto. Por eso necesitan quitarlos. El pueblo de Israel no le iba a decir a ellos, a ver, cananitas, tienen que dejar de hacer esto, aquello, lo otro, ¿no? Porque no les iban a hacer caso. Entonces, la manera que había en ese momento era eh, quitar todos los altares, a Baal, los lugares altos, porque Dios quería proteger a su pueblo. Esta es una orden no de aniquilamiento, sino de protección, no de destrucción, sino de amoroso cuidado. Es el papá que le dice a su hijo, no te juntes, hijo, con esa gente. Estas amistades no son buenas, no te van a llevar a nada bueno. Hoy no vas a salir de casa. Pero papá, que mira, que no sé qué. No vas a salir de casa, listo. Vos sos malo, ¿no? O el hijo le puede decir al papá o la mamá, vos sos malo. Y el papá dice, no importa qué pienses de mí, porque yo no soy malo. Te estoy protegiendo. Te estoy prohibiendo que te juntes con esa persona que yo sé que te van a llevar por el mal camino. Fíjense entonces, hermanos, que la visión que uno pudiese tener de la orden del Señor no viene en función. Nosotros lo vemos como un papá malo. Qué malo el papá. Quiere quitar a todos, quiere destruir a todos. No, no, el papá dice, bueno, no me importa que pienses que yo soy malo. Lo único que estoy haciendo es protegerte. Desgraciadamente, hermanos, la historia nos demostró que Israel fue muy propenso a caer una y otra vez en la idolatría sensual de los cananeos, desarrollando rituales como los cananitas desarrollaban. Y eso era abominación, y espero haber dicho bien la palabra,
era, era una actitud impía de parte del Señor. Ujú. Abominación. Bueno, pero hermanos, tengo un problema con esa palabra y mi esposa siempre me carga y me dice, ay, hoy vos dijiste de manera distinta. Bueno, entonces nosotros vemos que es más, hermanos, una manera de preservar la fe santa y pura que el pueblo había hecho en la alianza del Sinaí con Jehová. ¿Ok? Desgraciadamente, el cáncer se apoderó del pueblo de Israel y terminaron, desgraciadamente, con mucha tristeza, volviendo a los ídolos paganos. Ahora, no juzguemos duramente a Israel, porque finalmente muchos terminamos como Israel, ¿no es cierto? Desgraciadamente, hoy seguimos viendo esta misma situación. Dios no, nos dice, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, y bueno, como les digo, vos no querés que alguien no haga algo, no se lo digas, ¿no? A veces es mejor decirle, anda, hace, y terminar no haciendo, ¿no? Y hoy nosotros, hermanos, desafortunadamente, seguimos siendo idólatras, desgraciadamente. Tercera respuesta que podemos dar, que viene en esta función mucho más específica. Había que grabar en la mente del pueblo cuáles eran las consecuencias tan desastrosas, tan funestas, que conllevaba en sí mismo la impureza, producto de la idolatría, ¿no? Producto de la idolatría. Si Jehová, hermanos, destruía a los cananeos por su maldad, el pueblo tendría que saber que él también podría destruirlos o los castigaría de la misma manera, ¿no es cierto? De la misma forma en que lo había hecho con Canaán. Esta es una narración catequética, hermanos. Y cuando hablo de una relación catequética, estamos hablando de una narración de enseñanza, más que de una narración terrorífica, más que de una narración de crueldad, de maldad, de un Dios injusto y cruel. No, esta es una narración catequética, es decir, una narración que nos da una profunda enseñanza, ¿no? Vea lo que dice Levítico, busque por favor en la palabra del Señor y vea lo que dice el libro de santidad, diríamos, ¿no? El libro de Levítico que ya vimos en el capítulo 18, versículo 27 al 30. Dice así, Levítico 18 del 27 al 30. Porque todas estas Ay, ya voy a ganar reto hoy, hermanos. Abominaciones. Ay, sí, alumna Berenice, muchas gracias. Bueno, ni porque lo estoy leyendo me sale bien esa palabra, Dios mío. Bueno, dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. Versículo 28, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Ahora, ve el versículo 30, esa es la enseñanza. Entonces, la narración de Josué, hermanos, no tiene que verse. El libro de Josué no tiene que verse como el Dios malo, vengativo, terrorífico, asesino, cruel, despiadado. Jamás. Jamás, porque el historiador sagrado nunca quiso decir eso de Dios. Jamás. Porque si no, entonces contrastaría con el carácter de Dios. Pero lo que quiso decir el escritor sagrado es que Dios era santo y entonces su pueblo tenía que ser santo. Ahora, vea el versículo 30 que dice, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros y no os contaminéis con ellas, yo Jehová
vuestro Dios. No os contaminéis con ellas. Estoy leyendo Levítico, hermanos, 18. Levítico 18 del 27 al 30. Y el versículo 30 dice, por favor, no hagan estas cosas porque entonces terminarán contaminándose. Y Dios les dice, si ustedes hacen estas cosas perversas, quien las haga serán cortados de entre su pueblo. Entonces, hermanos, el problema del aniquilamiento del pueblo de Israel, de Canaán, hermanos, no tiene que ver con un tema de la incomprensión de Dios. Habría que ver el Pentateuco para entender el libro de Josué. Por eso es importante leer el Pentateuco. ¿Ok? Entonces, debemos nosotros entender cuáles eran las motivaciones catequéticas o de enseñanza que encontramos en estas historias de conquista, de guerra, de destrucción, de la caída de los muros de Jericó, el arrasamiento de los pueblos. Debemos entenderla en función de estas enseñanzas. Sí, hermana Dina, adelante. Sí, quisiera hacer el siguiente comentario. A medida que usted iba explicando ya la primera parte, me acordé de ese texto en el capítulo 15 de Génesis, y yendo al verso 16, donde Dios le revela a Abraham que su pueblo va a estar 400 años esclavos en los países extranjeros, y dice el verso 16, y a la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, hasta aquí. Entonces eso me quedó muy claro, todo lo que usted explicó, y quería comentar esto, ¿no? Que aquí ya ahí estaba la paciencia de Dios con este pueblo cananeo y con todos esos pueblos, ¿no? Me quedó muy claro la explicación de la clase. Muy bien, gracias querida Dina y gracias por enriquecerla. Muchas gracias. No había considerado ese texto, lo voy a incorporar en mis siguientes clases. Gracias. Sí, evidentemente, por eso nosotros, hermanos, sino mucha gente que se pone en esa postura debería tomar el Pentateuco para saber que Dios siempre ha sido fiel y paciente, o sea, ha mostrado de muchas maneras la forma de demostrar quién es Él. Simplemente el hombre no ha accedido. Gracias, querida Dina. Interesante, lo voy a anotar. Gracias por enriquecer la clase. Bien, pasando entonces, hermanos, a este punto, llegamos a la idea de cuáles son, en términos generales, diríamos los propósitos de este libro, ¿no? Del libro de Josué. Primero, sí, relatar la conquista de Canaán y el establecimiento de las tribus, las 12 tribus, 13, diríamos, 13 tribus. ¿Por qué 13 tribus? ¿Alguien me quiere decir? Porque están los dos hijos de José, Efraín y Manasés. Ok, Efraín y Manasés. A José no le tocó tierra. Entonces tenemos la tierra de Efraín y de Manasés, pero decimos 13 vanos, aunque realmente son 12, porque recuerden que los levitas no les tocó tierra, ¿no? Eso sí lo sabemos todos. Los levitas no les tocó tierra, sino que ellos se iban a dedicar puntualmente al templo, diríamos, ¿no? Pero entonces la tierra se reparte en 12 porciones, evidentemente por los 12 tribus de Israel. Hablando que José no le tocó tierra, sino le toca a sus dos hijos, Efraín y Manasés. Muy bien. Segundo propósito, hermanos, es demostrar la fidelidad de Dios en cumplir las promesas dadas a los patriarcas sobre poseer la tierra prometida. Claro, Josué nos da el visto bueno, nos da el punto final y nos dice lo que Dios prometió a Abraham. Dios nunca se olvidó de su promesa. Y Dios no ha olvidado nunca sus promesas, queridos hermanos. Va a tardar, sí, seguramente, de acuerdo a sus propósitos, catequesis, enseñanza, pero Dios nunca va a olvidar sus promesas. Acuérdese de eso. Si Dios le ha prometido algo a usted, tenga paciencia, tenga fe, no se desvíe, no tome dioses ajenos, no cometa idolatría, ¿no?
No lo haga. Manténgase fiel al único y Dios todopoderoso y espere en él. Dios, si Dios cumplió su promesa, en el libro de Josué lo vemos claramente, cuando poseen la tierra y la tierra es repartida, dice que hubo reposo para el pueblo. Lean el libro de Josué y encontrarán mucho esa palabra. Dios hizo reposo en todo el peregrinaje de los patriarcas, en todo el peregrinaje en Egipto, en todo el peregrinaje en el desierto. Finalmente el pueblo haya reposo en la promesa de Dios al darles la tierra prometida. Y finalmente el tercer propósito, hermanos, es encontrar, que para mí es lo más valioso de la clave hermenéutica del libro de Josué, es mostrar la santidad de Dios en su juicio sobre los depravados cananeos y exigirles a todos los israelitas que pudiesen despojarse de cosa prohibida a fin de ganar esta guerra, ¿no? El Señor dijo, cuando vayan, no tomen esto, no tomen aquello. Bueno, tenemos el gran problema del pecado de Acán, ¿no es cierto?, que aparece en el libro de Josué, que ya desde ahí, con Acán, nosotros miramos la desobediencia que el pueblo iba a manifestar en todos sus actos, desgraciadamente, ¿no? Muy bien, entonces, cuando nos acercamos al libro de Josué, hermanos, no se pregunten sobre el Dios vengativo, sino más bien alaben y adoren al Dios amoroso, al Dios protector, al Dios que advierte y les dice, por favor, háganme caso. Y disfruten como en medio de ese aniquilamiento, diríamos, de la idolatría. No, el aniquilamiento no es un genocidio de matar a personas por matarlas. Ese no es nuestro Dios. La destrucción de estas tierras vienen en función de sus actos idolátricos que atentaban contra la santidad de Jehová, contra la santidad de Dios. Por eso es. Y esta regla, hermanos, sigue estando hasta hoy. Lo vemos con Sodoma y Gomorra, lo vemos ahora en la tierra de Canaán, ¿no es cierto? Lo vamos a ver con el mismo pueblo de Israel cuando por su idolatría el reino del norte es destruido o arrasado por los asirios y años después va a ser el reino del sur arrasado por los babilonios o los caldeos. Eso, hermanos, esta regla tampoco hoy ha sido diferente. Dios sigue castigando a los pueblos que cometen idolatría, que faltan a sus mandamientos. Y tal vez nosotros podamos ser ese brazo de santidad. Hoy nosotros podemos vencer al mundo, que eso es lo que dijo Juan. La forma de vencer al mundo es a través de nuestra fe. No se trata de ir ahora y matar gente y hacer guerra santa. No. Hoy nosotros podemos vencer a través de nuestra fe, de nuestra santidad, de nuestro comportamiento, de vivir de acuerdo a las normas del reino, de oponernos a aquellas cosas que vayan en contra de la santidad de Dios. No importa que sea el gobierno más poderoso del mundo, mayor es nuestro Dios. Y eso es la belleza del libro de Josué. Muy bien, hermanos. Termino entonces haciendo un repaso para ustedes de 6 grandes temas que aparecen en el libro de Josué que tienen que ver con la conquista de la tierra prometida. Primer gran tema lo abarca su protagonista. Ahora, ¿qué podemos decir del protagonista de Josué que no hayamos dicho en la primera parte? ¿No? Josué es una palabra, ¿no?, hebrea, que es Yahshua, que significa el Señor es salvación, al igual que Jesús. Jesús significa el que salva. Ahora, esto es muy interesante. La comparación no es, la coincidencia no es mera obra de la suerte. Que Josué se llame Josué y que Jesús se llame Jesús, todo lo contrario. Hay una conexión muy interesante al respecto.
es el héroe del libro que lleva su nombre, ya lo expliqué. La historia de Josué, hermanos, debe tomarse también en un sentido teológico, ya lo expliqué, más que puramente histórico, más que ver las narraciones del libro de Josué como un historiador normal, donde hay un conquistador y hay un conquistado, hay un vencedor y hay un vencido, tiene que verse con un sentido teológico. Es decir, las narraciones que aparecen allí, por ejemplo, la de Acán, tiene que ver con una interpretación teológica sobre la santidad de Dios y sobre la desobediencia principalmente, porque Acán guardó el ídolo y lo escondió debajo de su tienda y trajo consigo graves consecuencias. Josué, hermanos, sucede a Moisés que se le concede el nombre de legislador y va a ejercer un liderazgo militar, ya lo dijimos, dirigiendo entre dos grandes comillas una guerra santa. Y se le llama santa porque viene en función de defender la santidad de Dios. Cosa que hoy, hermanos, muchos de estos grupos fundamentalistas del Islam que hacen guerra santa y mueren por su Dios, por su divinidad, ¿no es cierto? Hoy los cristianos tenemos guerra santa, pero lo hacemos a través de nuestra fe, como lo he dicho. Y esta es la fe que vence al mundo. Y lo interesante de esto que quería comentarles, hermanos, es que Jesús, que tomará su nombre de esta derivación del libro de Josué, dirigirá una campaña distinta de reino. Esto es lo maravilloso, ¿no? Josué conquistará a punta de la fuerza la tierra prometida, pero ojo con esto, un segundo solo para mencionar. La primera conquista con la que abre el libro de Josué es todas estas luchas que van a tener, ¿con cuál fue? Pues con la caída de los muros de Jericó, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿quién derriba los muros de Jericó? ¿Josué o Dios? Y todos sabemos que Dios, con todo lo que se hizo, ¿no es cierto? Entonces, no se trata de una guerra de derramamiento de sangre sin sentido, sino se trata de una guerra en la conquista de Canaán con un sentido, ya lo dije, ¿no? Ahora Jesús dirige una campaña de conquista igual, aludiendo al nombre de Josué, solo que ahora su campaña será de manera distinta, ahora su campaña será no por la fuerza, no, sino será igual dirigida por Dios, solo que ahora será a través de los valores del reino, a través del perdón, de la gracia, de la misericordia, de la firmeza, de la santidad. Dios no ha cambiado su concepto de santidad hasta el día de hoy. Entonces, uno de los grandes temas que cuando toquemos un poco Evangelio Sinóptico, seguramente vamos a regresar al libro de Josué para ver este paralelismo que tiene el actuar de Jesús, nuestro Salvador, en el actuar de Josué como salvación del pueblo. Segundo grande tema, hermanos, es el tema de la mujer, de Rahab, de los exploradores. Es una historia sumamente conocida porque es la historia de una mujer libre llamada Rahab, es decir, al ser prostituta, era dueña de una casa y por lo tanto tenía cierto estatus, ¿no? No era la prostituta que a veces uno conoce mal vestida o ya tirada en la calle, realmente tenía cierto estatus porque evidentemente tener una casa de 2 pisos no era para cualquier persona, ¿no es cierto? Se entendía que era una casa con cierta categoría, diríamos, y por lo tanto Rahab era una mujer sumamente conocida y demás. Simboliza en términos principales, hermanos, a los cananeos, porque va a simbolizar a la mujer cananita que acoge y ayuda a los israelitas. Rahab, hermanos, se convertirá en el símbolo de la fe cristiana. Nosotros estaríamos simbolizados en Rahab, porque fíjense que todos los cananitas que hablamos, todos esos, lo que dijimos, abominación, perversión y demás, ¿no?
Rahab también era cananita y seguramente también al tener esta profesión, seguramente tenía mucho conocimiento de la prostitución sagrada, ¿no es cierto? Pero Rahab se convierte en una mujer de fe que aparece en el libro de Hebreos como una héroe de la fe, porque ella es considerada como eso. O sea, lo que salvó a Rahab, hermanos, de la muerte no fue el hecho de haber escondido a los espías, sino de que creyó y dijo, por favor, cuando vengan, ¿no? Yo creo que Dios va a destruir esta tierra, sálvenme a mí y a mi familia. Entonces, nosotros somos Rahab, ¿no? Y esta mujer es importante porque ahora el Señor también nos ha salvado a nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y hemos aceptado a Cristo. Y Rahab entonces se convierte en ese símbolo de esperanza de los pueblos paganos, donde no todos son destruidos, sino hay gente también que se convierte a Dios y Dios los acepta. Fíjense, eso es lo maravilloso. Dios acoge a Rahab y la hace parte de la alianza de Israel. Tan la hace parte, hermanos, esta cananita, que ya vimos que él va a Será, los lugares altos, lugares perversos, una mujer de una profesión tal, se convierte en el símbolo de la descendencia del Mesías. Cosa no menor, ¿no? Porque la inclusión de Rahab en la genealogía de Jesús habla de que ahora Dios, hermanos, también nos acoge a nosotros y nos salva y nos bendice. Rahab tiene un peso teológico muy importante. Por eso es que desgraciadamente a veces solamente pensamos en Rahab por ser prostituta y no nos damos cuenta del símbolo de lo que esta mujer representó, e incluso que representa para nosotros. ¿Okay? Y cómo Dios abre su salvación a todo aquel que está dispuesto a buscarlo y a convertirse a sus mandamientos. Esta mujer entonces realiza una función esencial para el despliegue de Israel porque es la puerta, la llave de entrada para creer que Dios va a conquistar a la tierra de Canaán. Tercer gran tema, hermanos, el paso del Jordán. Este tema tiene que ver muchísimo con esta comparación que tuvo el pueblo de Israel cuando pasó el Mar Rojo, ¿no? Pero ahora lo hace de manera diferente. Cuando Moisés abre el Mar Rojo, ¿no es cierto? Lo único que hay es la vara de Moisés, que es el símbolo del poder de Dios. Ahora, cuando ellos cruzan el Jordán, lo hacen con el Arca de la Alianza, porque es un pueblo, ¿no es cierto? Es un pueblo que ahora reconoce que la presencia de Jehová va con ellos. Y el Arca de la Alianza será un símbolo poderosísimo para que el pueblo reconozca que es Jehová, Yahvé, quien está con ellos. Y por lo tanto es necesario entrar a la tierra prometida para celebrar la Pascua a Jehová. Pascua que les hace recordar a ellos la salida de la esclavitud para establecerse en una tierra que les va a dar reposo. Entonces, el Dios de la guerra, que eso es un símbolo muy interesante, pero no, vuelvo a repetir, hermanos, no en connotaciones sanguinarias, sino en connotaciones de protección. El Dios de la guerra promete a Josué su asistencia para protegerlos. Es la revelación del Dios soldado que marca gran parte de la historia de Israel. Así es como se presenta Dios. En el libro de Josué, en el capítulo 5, versículo 10, dice de la siguiente manera. Perdón, hermanos, ahí me equivoqué, no es 10, es 13, es 13. Josué 5, 13 al 15. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás
santo es. Y Josué así lo hizo. Entonces Dios se presenta como el Dios soldado, el comandante en jefe del ejército de Israel. Y esta figura, hermanos, será una figura poderosa que acompañará a Josué en la conquista por la tierra prometida. Insisto, la figura del Dios guerrero, del Dios soldado, diríamos, va en función no de un aspecto sanguinario, sino un aspecto de protección y de fortaleza. Cuarto tema, la toma de Jericó y el exterminio que se hace sobre ello. Este relato, hermanos, todos no lo sabemos, es un símbolo de toda la conquista de la tierra. Una vez que cae Jericó, ciudad poderosa, con todo lo que son los portentos que tiene, es una tierra que Jehová entrega al pueblo, ¿no? Es un símbolo de que si cae Jericó, caerán las demás ciudades. Los israelitas llevan el arca de Dios, nuevamente la presencia de Dios con ellos. Deben exterminar a todos, hermanos, para mantener este concepto de pureza y de santidad. Y entonces el pueblo debe consagrarse como un pueblo santo. Debe mantener esa santidad con Dios. Esa es la función que tiene la historia de la toma de Jericó. La quinta historia, hermanos, es una historia muy, muy famosa, muy poderosa, que tiene que ver cuando el sol se detiene sobre Gabaón y la luna en Aquilón. Esta historia, hermanos, es un símbolo de esta guerra santa, tal como lo narra el texto, porque esto más allá, hermanos, de que hoy es tan discutido el tema. Algún día leí un reportaje de que hallaron el día perdido que no encajaba en la línea de tiempo, no sé, algo así medio leí, que era el día perdido del que habla el libro de Josué, ¿no es cierto? Y bueno, hay un montón de discusión de que si fue cierto o no fue cierto. Realmente lo que no pudo haber separado el sol, porque el sol ahora no se mueve, según Galileo Galilei. Lo que tuvo que haberse detenido fue la Tierra, pero tuvo que haberse detenido o en su rotación o en su traslación, en fin. Más allá de entrar en esos debates científicos sobre este hecho, lo que es sorprendente, hermanos, es que este símbolo es un símbolo de la ayuda de Dios, porque cuando el sol se para, el día se alarga y la victoria es de Jehová. La victoria es de Jehová. Entonces, esta es una lectura de símbolo donde Dios sigue siendo el principal protagonista de la historia. ¿Ok? Aunque si bien es cierto, hermanos, y eso lo debemos reconocer, ya vamos a llegar a libros poéticos, esta expresión de el sol detente en Gabaón, luna en Aquilón, es un texto poético. Está escrito en poesía, no en una narrativa, está escrito en poesía. Entonces hay una clave de interpretación ahí que hoy no voy a tocar, pero lo que quiero decirles es que si el sol se detuvo en Gabaón y la luna en Aquilón, entonces quiere decir que Dios fue y sigue siendo el principal protagonista de la historia. Y gracias a ese hecho poderoso y portentoso que viene de la mano de Jehová, hay victoria en el pueblo. Hay victoria y esa victoria es del Señor. Y finalmente, hermanos, tenemos el reparto de la tierra y el pacto con Dios que viene de Josué del capítulo 3 al 24. La tierra se divide. En el libro de Josué, hermanos, se divide de manera simbólica en partes iguales. En el libro del Deuteronomio dice, bueno, a algunos les tocará más, a algunos les tocará menos, pero Josué va a decir que la tierra va a ser dividida en partes iguales. Le dirá a las tribus, vayan, investiguen el lugar y hagan un plano, dividan todos por partes iguales, vengan y por suerte sacamos a cuál le toca una y a cuál le toca otra, ¿no? Bueno, eso hacen bien según el libro de Josué. Termina la campaña de conquista con algo importante, que es la renovación del pacto de Dios en el lugar santo de Siquem, que es el centro de la tierra prometida. Con eso termina Josué. ¿Se dan cuenta? Josué cierra, hermanos, no contando la historia de venganza o de un Dios cruel, sino más bien cierra con la razón de decir, todo esto tuvimos que hacer porque la alianza que hicimos con Jehová debe
permanecer para siempre, a costa de lo que sea, la alianza. Y entonces, el capítulo 23, encontramos a Josué haciendo este pacto, esta alianza, recordando y haciendo una remembranza, y decir, Dios apareció a Abraham, le dio esta promesa y viene a hacer toda una remembranza el capítulo 23 de Josué. Y así es como termina el libro, ¿no? Y cuando habla acerca de las partes iguales, hermanos, el reparto igualitario, tiene que ver mucho con el sentido del año del jubileo que aparece en el Levítico 25, donde la visión de la Biblia, hermanos, tiene que ver con la fraternidad. Este es un tema también muy interesante, por el tiempo no me da oportunidad de explicarlo, pero así como lo vimos en la historia de Josué, de Caín y de Abel, que hablaba acerca de la fraternidad, de ser hermanos, el reparto igualitario simbólicamente de la tierra, porque no fue así, es un simbolismo. Ustedes ven aquí, hermanos, en la diapositiva que aparece al lado, cómo fueron repartidos los territorios. Se dan cuenta, Zabulón es muy pequeñito acá, Isaacar también es muy pequeñito, Benjamín, la tierra es muy pequeña. Bueno, es más grande la extensión de Manasés, de Judá, de los Rubenitas, de los Neftalí, etc. Y este reparto simbólico de la tierra tiene que ver más básicamente con los aspectos fraternales que la Biblia nos da siempre. Somos hermanos. Y eso es un concepto interesante. Ojalá y alguien lo pueda explotar cuando dé un curso sobre libros históricos, exploten este concepto de la visión fraterna o visión igualitaria que el texto nos da de ser iguales delante de Dios. Muy bien, hermanos. Y es así como terminamos de una manera tal vez rápida, ¿no? Pero puntual, este maravilloso libro, ¿no? Del Antiguo Testamento, de la literatura sagrada, que es el libro de Josué. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que les nazca? ¿Algo que no quedó claro? ¿Pude ser claro, hermano? ¿Pude darme a entender? Sí, hermano. Voy a dar mi opinión cortita. Es cierto lo que usted comentó, que no tenemos que ver el libro de Josué como que era pura guerra, ¿no? Sí, en un sentido de la guerra de Dios para cuidar a su pueblo, que no entre en la idolatría, porque sabía las consecuencias que le iba a traer. Dios siempre cuidando a su pueblo, eso es lo que me impacta. Sí, Betty. Sea como sea, él a su pueblo lo amaba y lo protegía de toda cosa, que lo podía apartar de él y sufrir las consecuencias. Gracias, Betty. Gracias, sí, el Dios que cuida a su pueblo más allá de los errores que éste comete, ¿no? Y que hasta hoy lo sigue haciendo, claro que sí. Claro Amén. que sí. Amén, hermano. Muchas Gracias, gracias. Betty. ¿Alguien más? Bueno, yo algo parecido a lo que dijo Betty, realmente yo siempre miraba esas historias como muy sanguinarias, ¿no? Y sí, muchas veces preguntaba, bueno, ¿por qué Dios que dice en sus mandamientos no matarás, por qué permitía que pasaran todas estas cosas y él mismo ordenaba, ¿no? Que aniquilara y que no dejara, pero rastro de ninguna persona o de algo con vida. Entonces, bueno, la verdad que alcanzar a comprender que Dios siempre busca el bien para su pueblo, como hoy en día para nosotros, si bien ahora no nos mandan aniquilar a nadie, aunque muchos quisiéramos hacerlo a veces, ¿verdad? Con alguno que otro, pero no, o sea, en ese sentido de siempre cuidar, ¿no? De siempre cuidar por la santidad de Él y la santidad de su pueblo. Gracias, Bere. Sí, sí, amor, así es. Por eso el mensaje del Nuevo Testamento es ese, ¿no es cierto? Vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, sed santo porque yo soy santo. Ese es lo que hoy tenemos que cuidar, no con las armas, no con la violencia, sino con nuestra fe.
Sí, Marisa. Me quedo pensando en la clase de plantación de iglesia con la hermana Ruth, una pregunta que teníamos en el PowerPoint, en la página Word que ella subió, que decía que tendría que Dios, ¿cuál era nuestra opinión? ¿Tendría que Dios castigar a las personas, algo así, para que se vuelvan a Él? ¿Cuál es tu opinión? Era una frase, decía, algo así parecido, pero más o menos eso que quería decir. Y hoy, mirando lo que usted explicó, todas las cosas, el tema de la fidelidad de que tenemos que tener hacia Dios, y qué pasa si somos infieles, ¿eso se está cumpliendo también hoy por hoy? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué me dice usted de todo lo que sucede en el mundo? Porque uno ve tantas cosas y como seguimos siendo, como pueblo de Israel, infieles en muchas cosas, ¿se está viviendo eso? O sea, me queda esa duda, el por qué tantas guerras, porque sabemos que Dios es un Dios de amor, pero por qué permite tantas cosas también, por qué suceden tantas cosas, tantos gobiernos que son corruptos, que como que oprimen a la gente y todo. Mirando la historia de esa época, trayéndole a la nuestra, a mí me hace pensar mucho eso. ¿Cuál es su opinión sobre eso, pastor? Bueno, primero tenemos que entender que aunque hablamos del mismo Dios, estamos refiriéndonos a cosas diferentes porque lo suscitado en el libro de Josué tenía que llevarse a cabo porque habría que conquistar la tierra, habría que poseer la tierra. Hoy nosotros no estamos luchando por poseer ninguna tierra, ninguna patria, ninguna nación. Y ahora, como dijo el apóstol Pablo, nuestra lucha o nuestra guerra es de manera diferente. Debemos entender que ahora la guerra que nosotros encaramos es una guerra espiritual, es una guerra que tiende a establecer los valores del reino. Por lo tanto, somos llamados a encarar esta guerra porque en la figura que el apóstol Pablo utiliza acerca del soldado romano en cuanto a su vestimenta, él tiene claro que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios para luchar. Entonces, hoy nosotros no conquistamos una tierra, ¿no? No estamos siendo un pueblo, ¿no? Que vaya y que conquiste una tierra. En primer lugar, tendríamos que entender eso. No nos podemos comparar a lo que sucedió en el libro de Josué a lo que hoy tendríamos que hacer. Por eso es que el cristiano está negado a tomar las armas, porque hoy nuestra guerra es distinta. Ahora, ¿qué pienso al respecto de lo que sucede hoy? Pienso, hermanos, dos cosas. Esa es mi apreciación. El ser humano sufre las consecuencias de sus propios actos. No porque Dios lo castigue, no porque Dios sea quien lo quiera. El ser humano sufre las consecuencias de sus propios actos. El poder, la ambición, el dominio, ¿no? El querer ser igual a Dios ha permitido que sucedan todo este tipo de catástrofes, ¿no? Las guerras principalmente es una muestra de que el hombre ha decidido matar a su hermano y evidentemente ha decidido desobedecer a Dios. Entonces, hoy lo que sucede en el mundo, ¿no? Viene en función de las decisiones que el propio ser humano ha cometido, no de Dios. Si hoy hay pobreza es porque hoy nuestros gobiernos les interesa que haya pobres porque viene en función de sus intereses mezquinos y particulares, ¿no? Hoy sí tenemos tanta maldad, tanta violencia, tanto homicidio, tanta inseguridad. No es un castigo de Dios, sino más bien es una decisión del propio ser humano. Ahora, no me aparto, hermanos, de que Dios puede castigar a su pueblo. Y cuando hablo de castigarlo, hermanos, no estoy hablando en sentido malo del término. Yo batallaba mucho con algunos hermanos que no entendían eso y decían, es que Dios no castiga, Dios no castiga. Cuando veo este tipo de literatura, me da la duda, ¿no es cierto? Y digo, bueno,
¿seremos acaso nosotros mejores que Israel para no ser igual sentenciados con esta situación? Y mi respuesta es que no somos más que Israel, ¿no es cierto? Y creo que Dios de alguna u otra manera nos reprende, nos llama la atención. A veces estorba decisiones de los gobiernos porque todo va en función de que Él es el dueño de la historia. Tampoco crean que los gobernantes hacen y deshacen a su antojo. Dios lo permite en función de su propósito, ¿no? Y creo firmemente de que Dios, si en algún momento llegara a castigar a nuestra iglesia porque hemos hecho idolatría sobre eso, ¿no? Lo hará para protegernos, jamás lo hará para lastimarnos o hacernos daño. Entonces, lo que hoy sucede, hermanos, no viene porque Dios lo quiera, viene porque Dios lo permite en función de sus propósitos, ¿no? La gran mayoría de las situaciones que hoy actualmente el mundo vive es por el mismo hombre, por las decisiones y las acciones que tiene el mismo hombre. No sé, querida Marisa, si logré ayudarte a contestar la tarea de la profesora Ruth. Me debes un asado. Sí, sí, sí. Yo lo que veo también es, por ejemplo, que lo que pasaba con el pueblo de Israel también era por desobediencia de ellos también, Sí, sí, ¿cierto? Era claro. la consecuencia de la desobediencia. Y eso es por ahí, por ejemplo, que yo lo traigo hoy a nuestra vida, ¿no es cierto? Que por ahí tenemos consecuencias de nuestras desobediencias también. Ahora el tema de la tierra prometida. No sé si yo lo entendí mal o tengo mis dudas. Hoy por hoy nosotros luchamos por una tierra prometida que sería de paz, de gozo, pero simbólico sería, ¿no? No sería, por ejemplo, de conquistar tal tierra, sino más bien es la paz interior de conquistar más personas para Cristo. Tenemos una guerra, sí, que estamos luchando día a día, yo digo, porque las personas hoy por hoy, ¿qué tienen? Todo lo que hacía el pueblo cananeo y en parte es eso y en parte otras cosas. Entonces yo pienso, nosotros como cristianos tenemos una lucha, sí, por conquistar una tierra, simbólicamente digo, por conquistar personas para Cristo, para que más se vuelvan a Dios. O sea, como que ir relacionando esas cosas, no sé, no me puedo explicar bien, pero o sea, lo voy entendiendo así o estoy equivocada. Ok. No, a ver, nosotros ahora, si hablamos de manera metafórica, en alusión a lo que vivió el pueblo de Israel, nosotros estamos rumbo a la tierra prometida. Estamos caminando hacia la tierra prometida. A diferencia del pueblo de Israel, nosotros ya no vamos a conquistar más esa tierra prometida, porque esa tierra prometida ya Cristo la conquistó con su sangre preciosa. Es decir, con el sacrificio de Jesús, ahora nosotros tenemos esperanza de la vida eterna. El cristiano, en su peregrinaje, por eso digo que estamos en el libro de Números, nosotros estamos atravesando nuestros desiertos, ¿no? Que evidentemente debemos llamar a varias personas para que puedan acercarse a esta promesa de ir a poseer la tierra prometida, ya no conquistarla, ahora por gracia solo la poseemos. Y para nosotros, metafóricamente o simbólicamente, la tierra prometida vendría a ser el milenio y la eternidad con Dios. Esa sería nuestra tierra prometida. Esa sería nuestra Canaán celestial, ¿no? El que algún día todo este mundo, todo esto termine y, como dijo el apóstol Pedro, haya nuevos cielos y nueva tierra donde more la justicia de Dios. Y entonces, pues, entremos a la vida eterna sin necesidad de matar a nadie, porque ya el Santo de Dios fue muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, en esa metáfora es como debemos entender nuestra Canaán o nuestra tierra prometida, ya celestial, no la Canaán idolátrica, sino ahora una Canaán eterna, santa, que es la presencia de Dios con su pueblo. Bueno, muchas gracias, pastor. De nada, Marisa. Bien, hermanos. Si no hay nada más para preguntar, bueno, nos vemos la próxima semana. Vamos a, por favor, lean la lectura. Yo sé que les puede costar un poco, pero hay la lectura de apoyo. Ah, Marisa ya la imprimió, mira, qué lindo. Lean, está muy linda, les va a completar muchas ideas y demás.
Así que bueno, estaría muy lindo que puedan hacer la lectura de apoyo. Dios los bendiga, hermanos. Tengan un bendecido miércoles. Cuídense mucho. Adiós, Aaroncito. Dios te bendiga.